Bueno, y justamente porque queremos tratar de entender un poco más quiénes podrían estar más beneficiados con este tratamiento que nos acompaña el doctor Alejandro Aguilov, oncohematólogo de la Clínica ViaCell, para poder explicarnos un poquitito quiénes podrían ser los más beneficiados. Y ya veíamos este testimonio donde esta mujer tiene 16 quimios, va en la cuarta, y dice, sí, súper duro. ¿Parte de qué es este tratamiento, doctor? Bueno, esto se engloba dentro de los tratamientos inmunológicos, ¿ya? Que existen hace un tiempo, pero aquí hay varios avances que han hecho de que abran esperanzas nuevas en un tratamiento con mucho mejores resultados. Aquí se han usado tecnologías muy nuevas y antecedentes basados en la investigación que hacen que haya cambiado un poco el enfoque del tratamiento. Hasta hoy día existían y existen tratamientos inmunológicos, pero están dirigidos a anticuerpos que no son tan específicos o antígenos de la célula cancerosa que no son tan específicos. Acá se partió de la siguiente base, de que en los cánceres existen dos tipos de células, la célula cancerosa y la célula madre cancerosa. Cuando uno tiene un tumor de mama, un tumor de cerebro, el tumor mismo no crece, tiene capacidad de crecer, pero no da metástasis. Y lo que crece dentro del tumor son células madres cancerosas. Y esto iría a atacar justamente las células madres. esa Hasta célula. ahora se atacaba el tumor completo. Y era parte de Oiga, un esa es tumor. una tremenda noticia, Es una doctor. tremenda noticia, porque antes Sí. el tumor que se atacaba no crecía. Las células normales, maduras, no tienen capacidad de autorregulación y de autoduplicación. Sí las células madres. Oiga, doctor, Entonces, ¿sabe que yo creo que no conozco a nadie que no tenga cerca a su familia o algún integrante que haya tenido cáncer? En el caso, yo lo voy a decir así, una enfermedad de mierda, doctor, sí, es tremenda, terrible. Mi tremenda. papá Y con la murió de posibilidad de un morirse. Sí, Sí, claro, de un siempre cáncer estar al atento. pulmón, ¿no es cierto? Exacto. Pero esto habla de la posibilidad de tener no solamente un tratamiento o tolerar mejor un tratamiento, sino que además que esto no se expanda, que no se haga metástasis, que no afecte a otros órganos. ¿De eso se trata? Es tan importante lo que tú dices porque al final lo que mata no es el tumor, es la metástasis, que es la que mata al paciente. El tumor inicial en una mama, tú lo extirpas o es un tumor y puede crecer mucho y uno lo puede extirpar. Pero lo que mata al paciente son las metástasis en el hígado, en el pulmón, ¿no es cierto?, en los diferentes órganos nobles. Y este tratamiento, primero, el otro avance que se hizo en organoides derivados del paciente, sacados de un biobanco. ¿Qué significa esto? Existen biobancos que permiten, ¿no es cierto?, guardar diferentes tipos de tumores. Los tumores son muy heterogéneos, hay muchos tipos diferentes de tumores. Entonces, Mire, doctor, aquí justamente tenemos una tabla con los cánceres que son Los más más frecuentes, frecuentes en ¿verdad? mujeres y en hombres, En sí. este caso, entonces, Sí. sabemos en cuanto a la Esto cantidad es de el muertes. colorectal, el hombre. específicamente. El que estamos hablando del colorectal. ahí se hizo el estudio. Ya, y ahí este es un 10% de la población total de hombres la que tiene este tipo de cáncer. Pero usted hablaba también del cáncer de mama, que es la principal causa de muerte en las mujeres. Exactamente, y en el hombre de estómago. Entonces, lo que se hizo acá es estudiar, no en animales, sino que en tejidos sacados del paciente y que se hicieron en el laboratorio. Son organoides que remedan, que simulan el tejido original. Entonces tú no tienes que usar ni al paciente ni a ratones que se hace habitualmente. Por lo tanto, el resultado es mucho más cercano a la realidad de la clínica. Y eso fue uno de los avances Doctor, que se hizo en este tema. Y ahí importa en qué etapa del cáncer está una persona, si es una etapa claro. muy inicial, porque generalmente siempre se ha dicho, entre antes se Sí, diagnostique, sí, Karen, mucho sí. mejor. No, el pronóstico del cáncer está basado en qué etapa, ¿no es cierto?, de evolución está. Y por eso que la primera etapa, junto con el diagnóstico, es evaluar cuán avanzado está el cáncer. Si hay metástasis, solamente está localizado. Si está localizado al inicio, ¿no es cierto?, donde parte, si uno extirpa el órgano o el tumor, evidentemente Oiga, se doctor, puede y curar. para entender estas metástasis, porque siempre se dice, por ejemplo, que en el caso de los hombres hay como una trilogía ahí que es media perversa, ¿no es cierto?, que es como riñón, próstata, cerebro, puede ser algo por ahí. En las mujeres es mama, a lo mejor pulmón y cerebro también. Sí. O hueso. Y metástasis ósea, sí. Sí. Claro, cada tumor tiene algunas características que lo diferencian de otros y tienen preferencias de acuerdo a la ubicación a dónde hacen metástasis. Pero evidentemente que las más graves son las hepáticas y las cerebrales, que al final son lo que llevan a la muerte. A la muerte. Doctor Claro. Saque, nos llegan preguntas de inmediato porque de verdad que es un gran descubrimiento, una gran noticia para muchos y sobre todo las mujeres, Karen, que nos tenemos que empezar a hacer revisiones cada vez más frecuentes en la medida que va pasando la edad. Y nos llega una primera pregunta, invitarlos de inmediato. Tienen nuestro WhatsApp ahí que está apareciendo en pantalla, además el hashtag Buenos Días TVN, donde siempre estamos recibiendo sus opiniones, consultas, dudas y nos dicen a través del WhatsApp, ¿el cáncer podría ser hereditario, doctor? El cáncer en general no es hereditario.
pero hay un porcentaje muy minoritario y que se da en pacientes en etapas muy tempranas de la vida. Para ser hereditario, ¿no es cierto?, tiene que manifestarse dentro de los primeros meses o años de la vida. Perdón que lo interrumpa, pero ni siquiera, por ejemplo, el cáncer de mama entre las mujeres, que siempre le están preguntando los antecedentes. No, me acordé de Angelina Jolie, ¿se acuerda que tenía un factor ahí? Sí, pero eso se refiere a que hay factores hereditarios, ¿no es cierto?, que de alguna manera pueden aumentar el riesgo de tener el cáncer. Pero no es que la persona que ha tenido cáncer, la mamá o el papá, en el 100% de los casos vaya a tener cáncer, ¿no es cierto?, igual al que consuma. Pero puede haber una predisposición, no sé, a lo mejor... Parte es la parte genética, parte, ¿no es cierto?, es el medio ambiente, la alimentación, el ejercicio. Claro, que también y todas se hereda, las ¿no? medidas Claro. Que uno sabe que uno puede tratar, ¿no es cierto?, de hacer para evitar la frecuencia que tenga de tener cáncer. Oye, hay más preguntas. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer? ¿Cuáles serían estos Bueno, en general, factores? si ustedes se fijan, los cánceres se dan en las edades más avanzadas. Por lo tanto, el principal riesgo es la edad. Mientras más edad uno tenga, más posibilidades de tener cáncer. Y la mayoría de los cánceres, más del 50%, se dan en mayores de 55 o 60 años. ¿Por qué? Porque las células se van dividiendo y esta división muchas veces altera el material genético, produce una mutación que aumenta la probabilidad de tener cáncer. Por lo tanto, el principal factor es la edad. Ahora, dentro de cada tipo de cáncer hay diferente. Por ejemplo, en los digestivos, el comer carnes rojas aumenta la frecuencia, en la piel el tomar el sol, ¿no es cierto? Pero siempre es mucho más frecuente mientras más edad tenga. Y cada uno de los cánceres tiene algunos factores de riesgo adicionales. Ahora, doctor, sabe que de verdad que el haber leído esta noticia, el haber podido comentarnos, nos parece usted nos decía, no es necesariamente nuevo, pero es un gran descubrimiento y que además se puede aplicar el poder, en definitiva, atacar si lo podemos decir así, el cerebro del cáncer, la célula madre del cáncer, para evitar que se siga ramificando a lo largo del cuerpo. Exactamente, ¿no? porque en la medida que nosotros evitamos que el cáncer se metastice, evidentemente mejoramos el pronóstico. Y aquí lo que se hizo es ir justamente no a tratar propiamente el cáncer, indirectamente, sino que ir a la raíz. Ir a donde se producen las metástasis. Y para eso se ubicó un anticuerpo que tiene dos características. Es capaz de ubicar a la célula madre porque tiene un target específico en la célula madre, pero además inhibe la duplicación de esa célula. Entonces, de esa manera, el tumor no puede crecer y tampoco puede ir a diferentes órganos. Para que quede bien clarito, se va a la casa central del cáncer y lo ataca propiamente. No solamente a la casa, sino que dentro de la casa central, a las células que son capaces de dar las metástasis. Oiga, y eso va a ser clave también para decidir qué tratamiento se hace, si se sigue con la inmunoterapia, si a lo mejor se opera y se saca solamente, ¿no es cierto?, ese quiste, ese tumor maligno. Pero aquí también se va a que el pronóstico del tratamiento va a mejorar, porque es mucho más específico. Al no haber metástasis, las posibilidades de muerte del paciente, ¿no es cierto?, disminuyen. Oye, impresionante, una noticia maravillosa para tantos y tantos pacientes. Hoy quienes están luchando contra un cáncer, ¿no es cierto? Me imagino cómo están. ¿Y esto se puede implementar de inmediato? ¿Es así como...? Esto faltan los estudios clínicos y por lo tanto hay que tener paciencia. ¿Y qué es una pastillita o se inyecta? No, esto habitualmente es inyectable. ¿Ya? Igual que la quimioterapia. Es como la quimioterapia, pero no es quimioterapia porque estos son terapias biológicas. ¿Ya? Los anticuerpos son proteínas normales en el cuerpo y ustedes se han fijado que hoy día con el COVID muchas veces medimos el nivel de anticuerpos, que es el nivel de defensa que tenemos. Bueno, no solamente nos defiende los anticuerpos contra los virus, las bacterias, sino que contra el cáncer, porque son células que están alteradas y estos anticuerpos se fijan, ¿no es cierto?, estas proteínas en la célula del cáncer y permiten que las células que nos defienden, que son los linfocitos, en general los glóbulos blancos, pueden atacar a estas células, destruirlas y mejorarnos del cáncer. Doctor, en definitiva, está emulando lo que es un proceso natural del cuerpo, que son las defensas, y por lo tanto no tiene efectos secundarios como sí la radioterapia, la quimio. Mucho menos, siempre hay, porque aquí se concentra, no es las cantidades que biológicamente tenemos, sino que se concentra. Entonces, siempre hay efectos colaterales, pero mucho menos que en los casos que usamos quimioterapia. Ay, porque son tan devastadores. No, muchas veces quedan los pacientes tan agotados después de la quimio. Resistir un tratamiento también es un tremendo logro. logro. Muchas veces, y en general, no solamente pasa eso, sino que lo único que hacen es alargar la vida, no son curativos. Pero aquí, teóricamente calidad... podría ser curativo o prolongar bastante más la vida porque son mucho más específicos. Y lo otro importante, es que no destruye las células normales. Como se pegan solamente a las células cancerosas, que son
son las madres, el resto no O sea, pasa como las absolutamente quimios nada. que matan lo bueno y lo Lo malo malo, Absolutamente, también. Y esa parte es porque terrible. no tiene especificidad, va Sí. a todas las Oiga, células. doctor, ¿y se puede prevenir el cáncer o no? Porque por ahí siempre han dicho alimentación sana, un poquito de deporte. Dicen que hasta dormir un ratito, aunque sea 15 minutos, hace como que uno se resetee en Sí, la tarde. Porque es que lo que pasa es que hay varios factores. Sí, los factores ambientales que tú estás planteando sí que pueden no prevenir, pero por lo menos alejar o postergar. Pero hay factores genéticos que no son modificables. Entonces hay una serie de Una variables. predisposición. Pero en general el principal factor es la edad. ¿Sabe qué, doctor?